Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, que habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida. Así está escrito en Juan capítulo 1, versículo 3. Oye bien, querido amigo. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesucristo, el Verbo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí habla de Jesucristo, el Verbo de Dios. El Evangelio de Juan comienza de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego este versículo que les acabé de citar: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin el Verbo de Dios, que es Jesucristo, el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne. Nada fue hecho sin Él. Nada de lo que existe en este universo fue hecho sin Jesucristo. Esa es la gloria de Cristo, que Él es creador juntamente con el Padre y con el Espíritu. En el libro de Job dice que el soplo de Dios nos hizo, que el aliento del Omnipotente nos dio vida. Hablando del Espíritu de Dios. Y del Padre dice en 1 Corintios 8:6 que todas las cosas proceden del Padre. Todo procede del Padre, pero dice, por medio del Hijo. Dice que todo procede del Padre, pero por medio del Hijo. Hebreos 1:2 dice que por medio de Cristo Dios hizo el universo. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Y hablando de Jesucristo en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 10, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y Colosenses 1:16 dice: por medio de Él fueron hechas todas. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hablando de Cristo, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos vuelve a decir que todo fue creado a través de Cristo. El del Padre procede todo, pero lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. Esa es la grandeza de Cristo. Por eso el santo ser que nació en la tierra se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, que significa Jehová Salvador,
o Yahweh Salvador. Esa es la grandeza de Jesucristo, que la misma palabra de Dios testifica que todo fue creado por medio de Él. Esto significa que tú fuiste creado por Cristo. Tú fuiste creado por Jesús. Él es coautor con el Padre, coautor con el Espíritu. Por eso Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Sí, o sea que la firma de Jesucristo debe estar en todo lo creado. Déjeme decirte algo sobre la creación. Hubo un hombre hace mucho tiempo llamado Isaac Newton, y en su sala de estudio entró un científico ateo. Isaac Newton sabía que este era un científico ateo. Newton. Y en su sala de estudio él tenía una réplica del sistema solar. Y este científico, cuando entró, le dijo: oh, ¿quién lo hizo? A lo que Newton le dijo: nadie, apareció solo. Lo que el científico ateo le responde: mire, yo no soy tonto, esto tiene que tener un diseñador. A lo que Newton le dijo al científico ateo: ¿cómo es que no puedo convencerte que esta miniatura réplica del sistema solar, un juguete, no tiene un diseñador y creador? Para darle a entender a Newton para darle a entender a este científico ateo que la creación da testimonio que hay un creador. No puede haber creación sin un creador. Usted piensa, por decir algo tan sencillo como una bicicleta, ¿usted piensa que eso se hizo solo? Algo tan sencillo como una bicicleta o un carro, un poquito más difícil de hacer. Pero usted piensa que ponemos las partes y le prendemos un taquito de dinamita y que explota y que se forma el carro. Eso es para los que no tienen entendimiento, los que creen esas cosas, que la creación vino de un estallido. No, la creación tiene su creador. Y déjeme decirte algo, ¿para qué les digo esto? Porque tú estás aquí porque Jesucristo estuvo envuelto en la creación y Él tiene su firma en tu vida. Jesucristo tiene su firma en tu vida como coautor con el Padre y con su Espíritu para darte vida. Y Él te hizo con un propósito eterno. Lo que dice Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Y el propósito de Dios para todo ser humano es que Él llegue a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero para llegar a ser hecho hijo de Dios o hija de Dios, tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo por cuanto el hombre natural tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza por haber pecado.
Una vez el hombre peca, entra una sentencia de muerte sobre su vida por haber violado las leyes de Dios. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué sentencia de muerte sobre el pecador? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Otra vez dice: una sentencia de muerte sobre el pecador. Es que el pecado no trae nada bueno. El pecado hizo expulsar a Adán y Eva del huerto. El pecado hizo que Caín fuera un errante en la tierra. El pecado hizo que descendiera el diluvio en la época de Noé y que se ahogara todo ser viviente, excepto 8 personas, Noé y su familia. Eso hizo el pecado del hombre. El pecado hizo que descendiera fuego del cielo, fuego y azufre, y consumiera las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Porque el pecado es una violación de las leyes de Dios, y el pecado trae una sentencia de muerte. Pero Dios no te creó a ti para que tú te condenaras. Él te creó con un propósito eterno, para que fuese su hijo o su hija por toda una eternidad. Y el Señor para eso envió a su Hijo al mundo, al mismo que te dio vida. Lo envió para salvarte, porque Dios no quiere que su creación perezca. Dios dice en la Biblia que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre se ha vendido al pecado, el hombre se ha vendido a las tinieblas, pero él tiene que arrepentirse si quiere ver la vida. Él tiene que arrepentirse si quiere alcanzar la salvación de Dios, y tiene que venir a Cristo, por cuanto solo en Él está el perdón. ¿Sabe qué es lo que quita tu mancha? ¿Sabe qué es lo que quita tu sentencia de muerte de sobre tu cabeza? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él puso su vida por nosotros. La sentencia sobre el pecador era la muerte. Y la muerte es el quitarle la vida. Bien, Cristo sufrió la sentencia. Su vida fue cortada de la tierra de los vivientes, como dice Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestra sentencia. Él no solo murió en la carne, Él descendió a lo profundo, al abismo. Él descendió a la prisión de los muertos, donde estaban los espíritus encarcelados. Él descendió al lugar donde nosotros íbamos a ir, donde iba a ser nuestra morada. Él descendió allí. Eso lo dice en 1 Pedro capítulo 3. Descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Pero la muerte no le podía retener, porque en sí, en Él no había pecado. Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, el Hijo del Eterno, el Hijo del Dios viviente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La muerte y el Hades, la muerte y la prisión de los muertos no lo podían retener. Por eso Él resucitó triunfante de entre los muertos. Sufrió nuestro castigo,
sufrió nuestra sentencia, pero la muerte y el Hades no lo pudieron retener. Y resucitó triunfante de entre los muertos. Y ahora, en base de su muerte, en base de su derramamiento de su vida, que es su sangre, tenemos el perdón. Pedro escribiría: el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. A través de la muerte de Cristo obtenemos el perdón. A través de la muerte de Cristo obtenemos la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Y a través de Cristo se nos ofrece el regalo de la vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero luego, ahí no queda el versículo, luego dice: mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente en Cristo somos perdonados, no solamente en Cristo la sangre nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7, no solamente somos reconciliados con el Padre para tener la paz con Dios, sino que se nos abre la puerta al reino celestial. Se nos abre la puerta a aquella ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Hay una ciudad preparada para los que le aman. Léelo, Apocalipsis 21 y 22. Una ciudad de oro, de piedras preciosas. Y en el centro allí está el trono de Dios. No necesitamos luz de lámpara ni de luz de sol, porque la gloria de Dios nos iluminará por los siglos de los siglos. Allí no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá muerte, porque esas cosas ya habrán pasado. Esas son cosas de este mundo, no del reino venidero. Dios nos ofrece grandes promesas en Cristo Jesús. Pero hay que arrepentirse, porque en su reino no entran los pecadores que no se arrepienten. El pecador no arrepentido y que no viene a Cristo sufrirá la sentencia de muerte. Sufrirá el lago de fuego. La Biblia dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Por eso es mejor que tú le creas a Dios, porque aunque tú no le creas a Dios, eso no va a quitar el hecho de que Dios es verdadero, de que Dios es real, de que Dios hace justicia y hará juicio contra el pecador no arrepentido. Créalo o no. Créalo o no. Créalo o no, Dios es real. Créalo o no, Dios está vivo. Créalo o no, Él someterá a las naciones a sus pies. Créalo o no, Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y créalo o no, el que muere sin Cristo muere perdido para ser condenado. Dios te ofrece el perdón en base de su amor. En base de su amor que nos mostró en Cristo Jesús. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro pecado, y ahora en Él se nos ofrece el perdón y la vida eterna, pero tú tienes que creer en Él. Creer en Él con una fe que le sigue, porque la fe es acción. Creer en Él con una fe que le sigue y obedece a su voz, porque la oveja de Cristo obedece la voz de Cristo. El que no obedece la voz de Cristo no es oveja de Él. El que no guarda su palabra no es oveja de Él. El que le ama guarda su palabra. El que no le ama no guarda su palabra. En Cristo está nuestra esperanza de ser hecho hijo de Dios, de ser hecha hija de Dios, pero tú tienes que seguirle a Él. La salvación es por la fe, y la fe es creer creyendo, y la fe que cree le sigue.
Y la fe que cree le obedece. Y la fe que cree toma su cruz y le sigue. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesucristo nos ofrece el perdón, pero hay que creer en Él y hay que seguirle a Él. Hay que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La fe que cree en Él se arrepiente, abandona el mal camino y empieza a seguirle a Él en el camino, como hizo Bartimeo el ciego. Hoy es el día de salvación. Una cosa que debes saber: tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado por el Hijo también. El Padre, el Hijo y el Espíritu tuvieron que ver en tu creación. Tú existes porque el Padre, de Él procede todo. El Hijo ejecutó y el Espíritu también dio vida. Tú existes porque el Dios viviente quiso que tú existieras. Y Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere perdonarte y darte vida. Pero esa vida y ese perdón solo están en Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dice la Biblia, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si quieres vida, debes venir a Jesucristo. Si quieres el perdón, debes venir a Jesucristo. Si quieres que tu nombre sea borrado del libro de la muerte y sea escrito en el libro de la vida, debes creer en Cristo y seguirle. Si lo quieres hacer, todo empieza invocando su nombre, porque la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Juan 1:12 dice, 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, si lo quieres hacer, repite conmigo. Esta oración se la vas a estar diciendo al que te creó para la gloria de su nombre. El que todo lo oye y el Dios que todo lo ve. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz, derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en una nueva vida, caminando de la mano contigo. Por eso hoy te abro mi corazón. Te invito a mi vida y te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre
en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y transforma mi vida. Gracias, Padre bueno, porque de ti procede todo. De ti proceden todas las cosas. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu salvación. La recibo hoy como un regalo tuyo a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga.